Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Bienvenidos a la noche de los cuentos mágicos. En mi mano, con 3.340 años de antigüedad, un viejo papiro, el primer cuento de la humanidad. Se llama Papiro Orbinei, se guarda en el British Museum y nos cuenta, más o menos, la historia de dos hermanos, Anup y Bata, seducidos por una mujer y que mueren y resucitan. Es un cuento, como ocurre con otros, y verán ustedes a lo largo de esta noche, que tiene su parte de crudeza y sobre todo su parte de misterio. En el primer cuento de la humanidad, un aparecido, la ultratumba y sobre todo un mensaje, que hay vida después de la muerte. Es posible que ustedes piensen, como la inmensa mayoría, que los cuentos son simples cosas de niños que han de olvidarse cuando uno entra en la edad de la razón. Y sin embargo nos da la sensación, sobre todo escuchando a los que de verdad saben y que van a estar aquí esta noche, que hay toda una serie de claves, de filosofías, de esperanzas, de conocimientos que deben ser difundidos. Poco después de estos papiros, o compitiendo incluso con ellos, hay maravillosas, preciosas tablillas escritas en Sumeria, donde una madre canta a su hija, una nana, la primera nana de todos los tiempos, y le habla de la luna como su segunda mamá. Sería otro de esos viejos cuentos que nos narra una historia que va a ser importante. Esta noche vamos a hablar de la importancia del cuento en el cerebro del niño. Esta noche algunos profesores nos van a decir por qué es importante que el niño escuche los cuentos fantásticos y que no le cortemos la ligazón con ese mundo tan importante para su creatividad. Dice, por ejemplo, el profesor Aranda que se multiplica por 5 la posibilidad de éxito escolar si uno escucha cuentos directamente de la boca de sus padres. ¿Se acuerdan de Esopo? Las fábulas de Esopo. Tienen 2500 años. Y si les digo, ¿se acuerdan de la zorra y las uvas? ¿De la tortuga y la liebre? ¿De la cigarra y la hormiga? ¿De la gallina de los huevos de oro? Son historias que todos tenemos aquí, que han trascendido el tiempo por algo, porque tenían un simbolismo oculto, y eso es lo que queremos contar. Historias como la del Krampus, misterioso personaje que llega cuando llega la Navidad y que es bastante oscuro. Niños tan esperanzadores como un príncipe extraterrestre que tiene una historia real que yo estoy seguro que les va a conmover. El Principito, el libro más vendido de la historia de Francia. ¿Qué decir de autores tan increíbles como Andersen, que nos legaron La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Patito Feo, y que su vida fue un tormento también creativo? Los niños verdes de Banjos, surgidos de una gruta en algún rincón de España, según cuenta la leyenda, o cuando el misterio se va convirtiendo poco a poco en cuento. Dicen que en España nos llegaron los cuentos a raíz de una profunda tradición de los árabes. En el cuento había una historia, había un mito, había un sueño, pero sobre todo lo que había era una enseñanza, lo que llamamos hoy moraleja, y que parece que sigue siendo universal, que vale para cualquier época. Hagan la prueba, relean algunos cuentos con la visión de adulto y se van a sorprender. Como les puede sorprender, ¿por qué en pleno corazón de una ciudad de Alemania existe una placa histórica con fechas, con nombres, donde se habla de un misterioso personaje vestido con ropajes extravagantes y que se llevó a golpe de hipnótica música a todos los niños de Hamelin? Hamelin existe. Ahora, ¿quién era su flautista? Vamos a intentar descubrirlo con personas que lo han analizado y han investigado al respecto. Peter Pan, el viejo sueño de un niño que perdió a su hermano. Desde luego es otra historia, yo creo que también entrañable, diferente, esotérica, de un personaje que es mucho más que un dibujo animado. Y como estamos en Navidad y contaremos muchas cosas, deberíamos hablar del espectro del cuento de Navidad, quizá el cuento más famoso del último siglo. En fin, mi idea es que ustedes partan en esta nave hacia lo más profundo de la fantasía creativa, que todos nos beneficiemos, sin duda, de ese efecto balsámico y positivo que es contar un cuento. ¿Se atreven? ¿Nos ponemos todos alrededor de la lumbre o de la hoguera en cada hogar? ¿Volvemos a ser todos un poco niños? Bienvenidos a la noche de los cuentos mágicos.
La noche de los cuentos mágicos tiene que comenzar en su andadura y en su relato, por necesidad, con El Principito, con un cuento, con una narración, con una vivencia mágica, extraordinaria, y que cambió el mundo. No hay muchos libros, cuentos, relatos que puedan cambiar el mundo, y El Principito lo hizo. En una época de oscuridad, en una época de violencia, en una Europa en guerra, resulta que surge algo, un humilde librito que nos han obligado en época escolar a leer, y claro, no lo hemos entendido. Aunque hay quien dice que ahí queda una semilla para que en el futuro volvamos a abrir las puertas de la visita de este niño angelical, extraterrestre, entidad, rubicundo, que cuenta cosas importantes y que deja para el futuro frases tan milenarias como: lo esencial es invisible a los ojos, ver con el corazón. Pero hablamos de los años 40, hablamos de una aventura que nació en una realidad, hablamos de una capa de este relato tan conocido que posiblemente sea muy desconocida. El Principito es el libro en lengua francesa, y fíjense si no hay obras maestras mundiales en lengua francesa, más traducido, más vendido después de la Biblia. Y era un relato que aparentemente podía parecer infantil, pero era más bien para esa mente infantil, para ese alma infantil que nunca se va del todo de nosotros. Es más, se ha catalogado como un grito luminoso para que no olvidemos los mágicos lazos de la infancia, la visión mágica y ampliada de la infancia. Y todo lo hizo un hombre rudo, un hombre que se transformó. Y yo quiero que esta noche conozcan la historia de ese hombre, de Antoine de Saint-Exupéry, creador de esta figura tan entrañable, tan arquetípica, tan maravillosa, tan llena de enseñanzas, que es El Principito. Y alguien se ha sumergido profundamente en archivos, en historias, en búsquedas, se ha empapado de todo ese mundo mágico que cuando uno vuelve a leer El Principito siendo adulto se da cuenta de que solo es posible con una vivencia real y misteriosa, con una visión alterada, con conciencia diferente se puede escribir esto. Y quizá podamos ir descifrando sus claves. Es un libro que se encuentra con uno en la infancia, pero que quizá despeja su significado en la edad adulta. Todo una clave, todo un código extraño, El Principito. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches. La historia de ese primer encuentro de Antoine de Saint-Exupéry, el autor, es maravillosa, y tú lo sabes como nadie. Es una historia fantástica y que no nos han contado, que nos han contado pocas veces, y solo entendiendo la historia real de Saint-Exupéry se puede entender cómo fue capaz de hacer una historia tan luminosa, tan transformadora, tan mágica como lo es El Principito. Esta historia tiene lugar en la Navidad de 1935, es el 30 de diciembre, Saint-Exupéry siente una fascinación absoluta por la aviación. De hecho, desde que hizo el servicio militar se dedica a escribir novelas, a hacer periodismo y a trabajar en los aviones, sobre todo en la ruta comercial del correo aeropostal que une América con Europa. Y precisamente en uno de esos vuelos se encuentra Antoine de Saint-Exupéry ese 30 de diciembre del 35 junto a su compañero André Prevot. Van volando camino de Saigón, sobrevolando el Sáhara, cuando de repente en medio del trayecto les aparece una extraña luz. Una luz de color verdoso, una luz de aspecto fantasmal. Él se refiere a esta extraña luminaria como una estrella verde de claridad sobrenatural, un astro de rey mago, cosa de brujas. Y esto lo relata él en un libro autobiográfico que se llama Tierra de Hombres. Durante varias páginas describe esa extraña luz que aparece de la nada y desaparece en la nada. Dice que él atraviesa unas nubes para intentar encontrar qué es esa extraña luz y no descubre nada. Descubre que esa luminaria ha desaparecido delante de ellos, la han visto los dos compañeros, no hay ni rastro de ella, y en ese preciso momento la avioneta empieza a hacer algo extraño, empieza a perder altitud, va camino a estrellarse contra el suelo en medio del desierto, y la única salvación o intento de salvación que tienen estos dos amigos es saltar de la avioneta en marcha. Se tiran a las arenas del desierto, caen en medio de la nada, en un lugar donde no hay civilización a cientos de kilómetros a lo lejos, a la redonda, y se quedan perdidos en medio del desierto.
André Prevot, absolutamente malherido, entre los despojos de la avioneta, de la que no ha quedado prácticamente nada, los asientos, los trozos desperdigados en medio de la arena, y ellos con nada con lo que poder sobrevivir en medio del desierto. Es decir, ¿es muerte segura? Muerte segura. Lo único que tienen son unas mandarinas, unas uvas y una bota de vino a la que le queda muy poco líquido, con lo cual ellos estiman que podrían estar ahí durante un día y medio a lo sumo. El primer día, Antoine de Saint-Exupéry cuida de su buen amigo, de André Prevot, intenta que sobreviva, le da unas naranjas para que pueda llevarse algo a la boca, y él, aprovechando que tiene la salud mucho mejor que su amigo, intenta caminar alrededor de los restos de la avioneta para intentar encontrar lo que sea, cualquier atisbo de civilización que pueda salvarles la vida. Hasta que una noche él está cuidando de su amigo, han encendido un fuego para calentarse porque las noches del desierto son terribles, y de pronto él asegura que empieza a escuchar una voz extraña, una voz que no reconoce, una voz que no es la de su propio yo. Parece que algo se ha doblegado dentro de él y aparece incluso dándole contraindicaciones, contradiciéndole, diciéndole cosas que tiene que hacer. Y hay muchos biógrafos de Saint-Exupéry que aseguran que es en ese momento cuando él se encuentra realmente con el Principito, con un niño rubio de cabellos al viento, con ese mono verde en mitad del desierto que le alienta para seguir adelante. Pero tendríamos aquí, Javi, repetimos, 1935, el autor del libro francés más vendido de la historia, que cambia su tiempo, que llena de luz a una generación, que pone sonrisa en un momento de drama absoluto. O está contando Javi Pérez Campos la página no conocida. Está viendo esa figura, está teniendo una serie oficialmente de alucinaciones visuales, auditivas, y es un fenómeno parecido al que hemos contado aquí muchas veces, del tercer hombre, una figura que te ayuda cuando vas a morir. Efectivamente, es la figura del tercer hombre. Él sí que reconoce haber tenido alucinaciones visuales y auditivas y llegar a ver figuras concretas que incluso llegaban a indicarle. De hecho, él reconoce no saber muy bien por qué, pero dice que hay algo, esa extraña voz infantil, que puede ser la de su yo infantil, que le dice el camino que tiene que seguir, y es: tienes que dirigirte al este, después al norte y después al este. Él hace esa misma ruta, hace caso a esa extraña voz, guiado siempre en todo momento por esa figura que le alienta, que le hace sentirse acompañado, que le hace tener esperanza en que puede sobrevivir. Y tal es así que durante 3 días y 3 noches Antoine de Saint-Exupéry, a lo largo de una odisea en el desierto, consigue caminar a lo largo de esa dirección hasta finalmente ponerse en medio de una ruta comercial. Guiado por esa extraña voz, se ha puesto en el único lugar por el que aparecen personas en ese tráfico de diferentes materias, ¿no? Y se salva. Se salva. Hay un momento en el que él relata que está a punto de expirar su último aliento, dice que se siente invadido por una paz que nunca jamás había sentido, ha perdido la esperanza, y es entonces cuando ve otra figura que camina hacia él en el horizonte. Es un beduino que aparece con su camello y que le salva la vida. Está en esa ruta comercial, el beduino nada más verlo le pone un plato de agua, él la bebe desesperadamente y sabe que por fin ha salvado su vida. Estaba deshidratado, estaba al borde de la muerte, y gracias a esas indicaciones a las que él no sabe muy bien a quién atribuir, se salva la vida.
Bien, historia real del Principito, del encuentro de Antoine de Saint-Exupéry. Pero es que luego él no puede olvidar esa visión. Él no puede olvidar a ese niño, a esas voces. Bueno, hasta el punto de que ahí tienes los dibujos que me gustaría que mostraras alguno, que frenéticamente, en cualquier superficie, delante de sus amigos que ven como casi un zombi vuelve a la vida, dibuja permanentemente a ese personaje que él tiene en la mente y en el alma. Es que esta experiencia le cambia la vida para siempre. De hecho, él dice que no vuelve a ser el mismo, que toma conciencia de que forma parte de un mundo absolutamente mágico en el que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y empieza a dibujar a este niño lo dibuja en servilletas, en manteles, en todo tipo de cosas. De hecho, es muy curioso ver cómo en los primeros bocetos, por ejemplo, él lo dibuja como alguien alado, como si fuera un ángel, como el ángel que le salva la vida, un ángel de la guarda. Desde ese momento, él sabe que tiene que escribir esta historia. Lo hace a lo largo de 10 años escribiendo sin parar la historia de este niño, que si nos fijamos, además hay muchos paralelismos entre la propia historia, la Odisea en el desierto de Saint-Exupéry y el Principito. El Principito es la historia de un aviador que se queda perdido en el desierto, que recibe la visita de ese niño, y por ejemplo, hay elementos reales en el Principito que Exupéry vio. Él se encontró, por ejemplo, con madrigueras de zorros del desierto, lo relata en sus vivencias, relata incluso que sigue el rastro de algunos de estos zorros, y ese zorro aparece en el Principito. Va acoplando la historia, que imagino que hay niños esta noche escuchándonos y viéndonos. El Principito es un ser como de otro mundo, de otros planetas, que le enseña a ese aviador perdido la importancia de no dejar de ser niño, de la mente mágica y de cómo los adultos... El manifiesto del Principito permanentemente es cómo hemos empobrecido nuestra mente y nuestra alma al dejar de ser niños, y cómo solo la esencia vital, lo verdaderamente mágico, está en la niñez. Y cómo eso nos puede salvar la vida. De hecho, también el personaje del Principito se salva caminando al este, al norte y al este, igual que hace Exupéry en su Odisea. Y también ocurre algo, que es que muchos de sus amigos, de sus familiares, no entienden por qué está dibujando a este niño. Y cuando le preguntan quién es, él dice que es un hombrecillo a quien debe una alta gratitud. Así que finalmente él publica el libro en 1943, se publica primero en Estados Unidos, después en Francia, pero él ya no vive para contemplar su gran éxito porque hay otro gran misterio que ocurre en su vida. Es decir, en 1935, esta Odisea. Empieza el Principito en Estados Unidos, después en Francia, a convertirse en un fenómeno. Este es un misterio del cuento. Casi por evolución, unos perecen en el olvido, da igual el apoyo que tengan, y esto es maravilloso, y otros, de boca a oído, van transmitiendo su sabiduría, y mucha gente llegaba a las librerías ansiosa de encontrarse con el Principito, con una extraña enseñanza en lo que parecía un libro para niños, que no es exactamente un cuento de niños, sería un cuento universal. Pero, ¿por qué no pudo este hombre disfrutar de ese éxito? Pues fíjate, él, sin saberlo, iba a tener el mismo destino que el niño más famoso de todos los tiempos, que el niño del que él escribió. En 1944, en el 30 de julio, Exupéry se reúne con el capitán Gaboil, el jefe de su escuadrilla, porque quiere hacerle entrega de un maletín con unos dígitos y le dice que por favor, cuando él muera, se lo haga llegar a su mejor amiga. Ese maletín contenía la novela póstuma Ciudadela y él no sabía, o quizás sí, que al día siguiente iba a perder la vida en la famosa Operación Dragón, porque a la mañana siguiente, a las 8:40, él sube a su avioneta, a un caza P-30 Lightning, lleva un depósito de gasolina para unas 6 horas de vuelo, pero cerca de las 3 horas él sale de Córcega y cuando está sobrevolando la isla de Riu desaparece por completo. No hay ni rastro de Antoine de Saint-Exupéry. Nadie sabe lo que ha ocurrido con él. Su avioneta desaparece sobrevolando el Mediterráneo, igual que ocurre en una de sus primeras novelas, en Vuelo Nocturno. En este libro, él cuenta la misma historia prácticamente que le sucede a él, la de un hombre que desaparece sobrevolando el Mediterráneo, casi como una novela profética. Y desde ese momento, su muerte se convierte en un auténtico enigma. Nadie sabe si fue premeditado, nadie sabe qué ocurrió con él. ¿Nunca apareció su cuerpo? Nunca apareció su cuerpo. Apareció el cuerpo de una persona, pero nunca se pudo dictaminar que fuera él, porque en esa época el Mediterráneo devolvía muchos cadáveres en la Segunda Guerra Mundial.
Y lo que es cierto es que el gobierno francés, desde ese momento, se vuelca en una búsqueda constante porque saben que encontrar la avioneta de Antoine de Saint-Exupéry y lo que eso representa para Francia sería algo asombroso, sería importantísimo. Pero lo increíble, cuenta la historia que él cuando lee El Principito, a alguno de sus amigos lo hace llorando, diciendo que aquí hay una filosofía y aquí hay algo importante para la humanidad, pero nunca ha ocurrido que yo sepa que cuando empieza el libro a ser un éxito mundial, el autor es un desaparecido, que sigue siendo oficialmente un desaparecido. Se cuenta que un piloto alemán llega a confesar que derribó el avión de Saint-Exupéry y que también se puso a llorar por otro motivo, ¿no? Sí, esa es una de las hipótesis oficialmente aceptadas. Horst Rippert, que había sido un aviador alemán de la Luftwaffe, aseguró que la mañana del 31 de julio de 1944 había disparado contra un Lightning P-38 igual que el que pilotaba Saint-Exupéry en la isla de Riu, y que cuando se enteró de que había matado al que había sido su escritor favorito, rompió a llorar como si fuera un niño. Hay una pulsera, casi como broches de historia. Claro, es que hablábamos de cómo el gobierno francés intenta por todos los medios localizar alrededor de Marsella cualquier indicio de Antoine de Saint-Exupéry. No lo consiguen, la búsqueda se abandona y en 1998 Jean-Claude Bianco, un pescador francés, está echando sus redes cerca de la isla de Riu cuando de pronto, al recogerlas del mar, descubren que hay algo que brilla en el interior. Cuando vacía las redes, descubre una pulsera, una esclava de plata, y cuando la lee se queda asombrado al ver que pone Antoine de Saint-Exupéry. Parece ser el primer indicio, la esclava del autor, del escritor. Así que esto provoca un auténtico debate, un auténtico litigio también con los descendientes del escritor, que no quieren creer que esto sea algo real, piensan que puede ser algún tipo de manipulación, pero hay un equipo de buzos profesional, pues encabezado por Luc Van Rel, un buzo profesional, que deciden ir a ese lugar a hacer una búsqueda intensiva. Y en el año 2000 consiguen encontrar los restos de una avioneta P-38 Lightning, igual que la que pilotaba Antoine de Saint-Exupéry, a pocos kilómetros de la isla de Riu, donde él desaparece, y cuando consiguen extraerla, ellos confirman que se trata de esa avioneta, que es el último enigma de Antoine de Saint-Exupéry. Lo que ocurre es que la versión oficial es que había sido derribado. Sin embargo, en esos restos no había ni rastro de ningún impacto de bala. Así que, a día de hoy, esto sigue siendo un auténtico misterio. Nadie se pone de acuerdo sobre si lo que hemos encontrado tiene que ver con el autor o no, y la única evidencia es que el autor de una de las obras más famosas francesas ha desaparecido, está desaparecido, igual que uno de sus más famosos personajes. Claro, porque acababa El Principito con un paraje tremendo, no hay una sola estrella, y decía Antoine de Saint-Exupéry: este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Aquí fue donde el Principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el África en el desierto. Y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis. Esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste, escribidme enseguida, decidme que el Principito ha vuelto. Y así termina esta obra tan extraña, tan esotérica para muchos, tan simbólica, y que en el fondo, Javi, vendría a hablar de la visita, de algo que le ocurrió de verdad, de un misterio con forma de niño, y que traía y abanderaba toda esa magia infantil en el momento en que Europa, precisamente, más niños veía morir, más tragedia veía en sus calles y más hecatombe se apoderaba de la tierra. Y surge esta maravilla de un hombre cuya historia real casi está a la altura del cuento. Es como si él mismo, al final de su vida, hubiera decidido partir en busca de este niño. Él, además, no hemos comentado, pero llega a escribir una carta de despido que se encuentra en su despacho. Él dice: si me derriban no extrañaré nada, el hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud robótica. Yo nací para jardinero,
me despido, Antoine de Saint-Exupéry. Esto lo deja en su despacho la mañana antes de partir en ese último vuelo. Y lo cierto es que la zona en la que él desaparece, en el islote de Riu, este islote forma, junto a otras dos islas, uno de esos triángulos misteriosos como los triángulos de las Bermudas o el del Diablo, donde desapareció Amelia Earhart 7 años antes que él y donde ya habían desaparecido otros aviones en la Primera Guerra Mundial, otros buques, con lo cual es como si este hombre, fascinado por el mensaje de este niño, hubiera partido en su búsqueda. Javi Pérez Campos, compañero, muchísimas gracias. Gracias. Y que continúe la búsqueda, como si fuera una especie de dorado espiritual del Principito. Gracias, compañero. Gracias. Y nosotros continuamos, abanderado, qué duda cabe, de esta noche de los cuentos mágicos, un poco estandarte de muchas sensaciones, emociones, misterios que nos esperan. Una noche como esta, hace ya muchos siglos, una gran luna de sangre apareció en el firmamento. Inmediatamente fue cubierta, un gran eclipse de luna se produjo y eso hizo que tanto el cielo como la tierra se abrieran y aparecieran todo tipo de criaturas fantásticas, algunas divinas y otras demoníacas. Las demoníacas, como el Krampus, aprovechaban las fiestas de la Navidad para ir a por los niños que se habían portado mal. Los niños oían como entre la nieve unas campanillas y una especie de cadenas cuyo sonido les helaba la sangre. Todos se escondían rápidamente en sus casas. Las madres los quitaban inmediatamente de los campos de las aldeas y los escondían en sus viviendas. El Krampus, poco a poco, con su pelaje oscuro, con sus cuernos de cabra, sus patas de chivo y una gran lengua roja con la que chupaba la sangre a los niños, iba buscando a aquellos pequeños que se habían portado mal. Poco a poco esas pisadas se iban escuchando en la nieve. Los niños aterrados se escondían debajo de las camas. Estaban escuchando la campanilla de la muerte. Sabían que no habían sido buenos durante el resto del año y las madres intentaban protegerlos. Incluso comenzaban a rezar para que así esos pecadillos pues fueran menores. Pero el Krampus siempre encontraba a aquellos niños que se habían portado mal. Entraba en las viviendas, arrastraba a los pequeños de debajo de las camas y los metía en su cesta. Si los chavales eran pues un poco traviesos, para que se callaran los llevaba a un río, con tan mala suerte que a veces se ahogaban. Otras veces, cuando el Krampus tenía hambre, colgaba a los pequeños de los árboles y poco a poco, con esa lengua larga como de serpiente, iba chupando su sangre. Antes, eso sí, los azotaba con esas ramas de abedul que llevaba asidas en una de sus manos.
Hoy en día el Krampus se sigue paseando por muchas localidades, sobre todo en el norte de Europa. Pero hay quien dice que sus huellas ya se han visto también en muchos lugares de Estados Unidos. Parece que el Krampus durante un tiempo desapareció. La Iglesia hizo que se acabara con esta figura demoníaca, maligna. Ningún niño, por muy terrible que fuera, tenía que sufrir las malas artes del Krampus. Hoy en día no es solo una tradición, todavía los niños siguen poniendo velas en las ventanas para ahuyentar al Krampus, para que su mirada quede desvelada por esa llama que parece que tilila al lado del viento. Así el Krampus es una forma de exorcizarle. Pero también dicen que cuando se escucha una campanilla en estas noches de invierno, tienes que quedarte muy quieto, muy escondido, porque tal vez veas unas pezuñas entrar poco a poco en tu vivienda y de repente desaparecer tu hijo. ¿Y qué les parece si nos metemos dentro del cuento de Navidad? Sin duda alguna, uno de los más célebres, uno de los más versionados, uno de los más importantes, un autor reconocidísimo y en época muy concreta. Mitad del siglo XIX, revolución industrial, las máquinas que borran muchos paraísos imaginarios, y esto es casi como un virus que nace a la contra. Cuento de Navidad. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién no lo recuerda? Pero Javier Sierra lo que nos traen son las claves ocultas, lo que nunca nos han contado de este cuento. Javier Sierra, compañero, como siempre, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches. Charles Dickens, que estaba además en un momento de oscuridad profunda. Él publica este libro en 1843, se lo publica él porque no tiene un editor en ese momento que se encargue de esa obra, entre otras cosas porque ha pasado por un periodo de crisis tremenda, está al borde de la ruina, ha tenido muchos problemas familiares y cada noche se levanta con insomnio, sin poder dormir y se va a pasear a los peores barrios de Londres para ver si le matan, porque realmente él aprecia un poco su vida. Para ver si le matan. Hasta tal Pero me punto estás hablando, Javier, de Charles Dickens. Exactamente. Sí, del gran autor. Del grandísimo autor, que en un momento determinado se levanta también por las noches diciendo que él no va a volver a escribir, que no le encuentra sentido a escribir. Y en medio de esa negrura, de ese paisaje desolador que tiene dentro de la cabeza, siente una iluminación y se pone a escribir casi de un tirón Cuento de Navidad. ¿En un momento concreto? ¿Le pasó en uno de esos paseos, en una madrugada? Tanto es así, sí, tanto es así que después de esa iluminación frenética en la que escribe las 100 páginas más o menos del Cuento de Navidad, llega a la conclusión de que tiene que editárselo él, encarga unos dibujos, encarga que los pinten a mano, hace una edición de 6.000 ejemplares, pagada de su bolsillo cuando no tenía apenas dinero, y consigue que en 3 días se agote. En los próximos meses serán ediciones, ediciones y ediciones, y a fecha de hoy, esto es lo sorprendente, Cuento de Navidad es la obra literaria más versionada de todos los tiempos. Seguro que muchos espectadores tendrán en la cabeza las versiones de Disney, las películas que se han hecho sobre el encuentro del señor Scrooge con los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Todo eso sale de esa especie de epifanía que Charles Dickens experimenta en el peor momento o en uno de los peores momentos de su vida. Dice su biógrafo, John Foster, que es un amigo personal suyo, que Charles Dickens tenía auténtica ansia, anhelo de los fantasmas, que lo tenía desde la infancia, y probablemente la culpa de ese anhelo por los fantasmas había que buscarlo en su niñera. Tenía una niñera que se llamaba Miss Mercy, que le contaba cuentos al pie de la cama. Él pertenecía a una familia acomodada que después se arruinó, y esa niñera no le contaba solo los cuentos, sino que se los escenificaba
hacía ruidos con las manos, con la boca, hacía efectos especiales con la vela y la manta, y aquello, bueno, impresionó tantísimo a Dickens, que terminó diciendo que él hubiera sido, lo escribió Dickens, verdaderamente feliz si se hubiera casado con Caperucita Roja. Es decir, era una gran contadora de cuentos. Absolutamente. Luego vamos a hablar con el profesor Aranda y otros invitados del poder del cuento en el cerebro del niño. Aquí vimos que para Dickens fue fundamental. Los cuentos de la niñez, la escenificación fue fundamental. Pero, Javi, una cosa. Antes de seguir en esta otra historia, ¿no?, en la cara B de uno de los cuentos más célebres de todos los tiempos, vemos una increíble figura de Juan Villa, porque habrá personas que no hayan visto el cuento de Navidad, visto, escuchado, leído. ¿Qué es eso? Ese es el fantasma de la Navidad futura. Es el último de los fantasmas a los que se enfrenta el protagonista del cuento de Navidad. Ebenezer Scrooge, seguro que muchos lo recuerdan, es un hombre de negocios avaro, cicatero, que regenta un negocio con un socio que se llama Marley, que ha muerto hace 7 años. Ese socio, en un momento determinado, en la víspera de Nochebuena, se le manifiesta en su casa, cargado de cadenas, para advertirle que si él sigue por ese camino, el camino de lo huraño, de no valorar lo espiritual, de no darle alimento al que lo necesita, va a acabar como él para la eternidad. Y le anuncia que va a tener 3 visitas esa noche: el pasado, el presente y el futuro, en forma de 3 apariciones. El último de los fantasmas es el más terrible de todos. Es el fantasma de las Navidades futuras, donde se produce el desenlace de ese cuento que nos demuestra que el cuento de Navidad de Charles Dickens no era una mera obra de entretenimiento, era probablemente uno de los relatos, o es probablemente uno de los relatos iniciáticos más importantes de todos los tiempos. Porque gracias al encuentro con ese fantasma, el huraño, tacaño, despreciable Ebenezer Scrooge cambia por completo su manera de ser. ¿Cómo? Cuando el fantasma de la Navidad futura le muestra a Ebenezer Scrooge la lápida con su nombre. Le dice: tú vas a morir y vas a acabar siendo miserable. Y es eso lo que finalmente cambia su mentalidad. Si analizamos el cuento desde una perspectiva casi, en fin, de experto en literatura, podríamos ver que ese socio muerto que se le aparece al principio y le anuncia la llegada de los 3 espíritus es una especie de psicopompo. Es como, en fin, el Virgilio que acompaña a Dante a los infiernos. Es el guía imprescindible en cualquier proceso de iniciación. El inicio de cualquier iniciación es la muerte. Y efectivamente las primeras palabras del cuento de Navidad lo que hablan es de que Marley, el socio de Scrooge, está muerto. Todo se produce en el solsticio de invierno, en la noche de la Navidad, que es un momento de iniciación, es la noche más larga del año, el momento en el que se abren las puertas del más allá para comunicarse con las del más acá, desde época de Pitágoras, desde época de los griegos. Y finalmente se produce, gracias a esas visiones, una transformación íntima del personaje de la novela, que al final es lo que busca la literatura de Dickens. Por lo tanto, es mucho más que un cuento de Navidad, es un relato de iniciación, de sublimación, pero además con un componente muy importante. Cuando Dickens lo escribe, él cree que esto de los fantasmas es algo dudoso. Pero él había sido muy aficionado a ellos. A partir de ahí, porque en 1850 él pierde a su padre, pierde a una de sus hijas, tiene 10 hijos, Charles Dickens, pierde a su hermana favorita, Fanny, y a partir de ahí comienza a plantearse qué es esto de la muerte. Se hace miembro, es uno de los primeros miembros del Ghost Club, que es la primera sociedad, el primer grupo de investigación de fenómenos paranormales de la historia, que se funda en 1862. Y defiende de repente cuestiones como el mesmerismo a capa y espada. El mesmerismo es como una especie de precedente de la hipnosis. Y él la defiende como algo auténtico, verdadero, se implica profundamente en esta cuestión y polemiza a través de las columnas de prensa que él hace y de las revistas que él publica. Así que termina la vida de Dickens siendo primero escéptico y después defensor, porque él ha tenido contacto con lo sobrenatural. Un contacto que tiene un episodio clave en 1865, cuando él vuelve en un viaje en tren
de Francia a Inglaterra, está en Staple Park, es un sitio donde un puente se acaba de derrumbar y los 7 primeros vagones del convoy en el que viaja Charles Dickens han caído al precipicio y casi todo el mundo muere. El octavo vagón, el octavo, que era el último de la primera clase donde iba Dickens, ya era un famoso escritor, se queda al borde de caerse, él se salva. Se queda durante horas arriesgando su vida para salvar a los supervivientes, para atender a los heridos, hasta que llegan los equipos de rescate. Y cuando pasa todo aquel incidente, que él vive en primera persona, llega a la conclusión de que él sabía de alguna manera que tenía que viajar en el vagón 8 y no en el 7, en el 6 o en el 5, que había tenido una especie de premonición. Y llegará incluso a publicar un cuento de fantasmas donde se anuncia en una premonición que no debe viajar el protagonista del cuento en un determinado vagón. Todos esos son los episodios que marcan la mente mágica, sublime, de Charles Dickens, no solamente creador del cuento de Navidad, sino de Oliver Twist y de otras grandes obras de la literatura universal. Y vaya cuento, vaya forma de contarlo de nuestro amigo Javier Sierra, que desde luego nos ha hecho visualizar, también gracias al apoyo artístico de Juan Villa, con esta criatura tan increíble. Da igual el tiempo que pase, da igual lo que transcurra, porque estas imágenes de lo fantasmal siguen teniendo una extraña atracción-repulsión. Nos siguen dando miedo y nos siguen dejando con los ojos muy abiertos. Dickens parece que de alguna forma atacaba con este cuento, es lo que se produjo en la sociedad, todo ese mundo imaginario, fantástico, que se iba perdiendo con el avance de las máquinas, ¿no? Unas máquinas que eran la gran maravilla, pero que al mismo tiempo despejaban de la ecuación ese mundo absolutamente maravilloso del pasado. Y en ese momento de fractura histórica y de fractura mental en Dickens, paseando por las noches buscando la inspiración o la muerte, va y surge el increíble cuento de Navidad. Javier, como siempre, muchísimas gracias por contar este cuento. Un placer. Bueno, yo tengo aquí unos pequeños cuentos, quiero mostrarlos gracias a mi querido Pablo Villarrubia, los tenemos aquí. Fíjate, esto te va a encantar, Javier. La onza, y una pequeña ilustración. El hambre de un millonario. Esto es un poco Dickens, testigos con alas, y una figura griega dirigiéndose, lo he empezado a leer, a un centro de invocación de misterios. Los buñuelos de la reina. Ilustraciones y tamaños mínimos. Bien, pues es la historia, porque yo creo que esta noche tiene que aparecer también el ejemplo del cuento español, ¿no? Aunque sea brevísimamente, y ligado a Dickens por época. A mediados del siglo XIX, un burgalés, Saturnino Calleja, que iba, fíjense qué historias tan hermosas, ¿no? Con estos cuentitos, escuela por escuela, a veces con un carromato donde ponía todo por la instrucción del niño. Llegó a hacer tiradas de 3 millones de ejemplares. ¿Y saben por qué? En el siglo XIX en España, concretamente en 1899, salen de su taller en Burgos 3.900.000 ejemplares de muy diferentes cuentos, de diferentes autores también, recuperando algunos, porque creía Calleja que en un pueblo analfabeto como era el español, era necesario el cuento como puente para el aprendizaje y para una vida más plena. Lo increíble es que en vez de enriquecerse, minimizó los tamaños, las hojas y las ilustraciones para poder hacer tiradas muchísimo más grandes y mucho más económicas. Valían 5 céntimos los famosos cuentos de Calleja. Pero lo que impresiona, no solo el éxito que tuvo, que pasa como a Dickens, sino que era su sensación de ayudar a los hombres y sobre todo a las futuras generaciones, quedó como una especie de gesta increíble en unas épocas muy duras, durísimas. Se editaron más de 3.000 títulos de los cuentos de Calleja y en el fondo eran cuentos con cierta moraleja, artísticos, bien elaborados, pero curiosamente de ellos nos quedan frases que a veces decimos, ¿de quién será esto, no? ¿Y por qué? Colorín colorado, ¿este cuento se ha acabado? Saturnino Calleja, o fueron felices y comieron perdices. Yo creo que estamos recordando a figuras muy importantes esta noche y sería pues un disgusto y una injusticia no hablar de, en pleno páramo burgalés, una persona, hay que verlo, con su carro, pasando el frío de esas zonas y yendo escuela por escuela donde no había nada, a dejar como un racimo de cultura y sabiduría sus pequeños cuentos. Recuérdenlo porque es parte de la historia. Y nosotros vamos a continuar con muchas más historias
en esta noche de asombro, en esta noche de los cuentos mágicos. En esta noche mágica, una imponente escultura de bronce real, que existe, que es auténtica, es la bandera de enganche para otra historia maravillosa, con un punto de truculencia, ¿cierto es? ¿Qué nos cuenta esta especie de emisario, este hombre que toca un instrumento? Bueno, nos lo va a revelar la historia más o menos conocida y sobre todo la desconocida, toda una autoridad, todo un investigador, el doctor Manuel Moros Peña. Bienvenido, amigo. Gracias, Iker. Gracias por estar con nosotros. Yo leí hace poco un trabajo sobre la verdadera historia del flautista de Hamelin que me dejó impresionado. Y el doctor, que sabe mucho, evidentemente, de medicina, de la mente humana, de la mente del niño, también se había atrapado por esta historia. Pero, doctor, es que esto es verdad. Es decir, la escultura existe. La escultura existe y está en la plaza del ayuntamiento del pueblo de Hamelin. Y sirve un poquito pues de recordatorio de lo que ocurrió allí el día 26 de junio de 1284. O sea, que ya está en una fecha concretísima, en una placa. Claro, hay una fecha concreta y un sitio concreto. Esto nos da pie a pensar de que estuviera basado en un hecho real, porque la versión más famosa que conocemos de los hermanos Grimm, al contrario de los cuentos de hadas, que lo situaban en un sitio abstracto fuera del espacio-tiempo, esta historia, la historia del flautista, la sitúan en una fecha concreta y en un sitio concreto que es el pueblo de Hamelin. Esto es muy interesante, doctor, porque estamos viendo a lo largo de la noche que muchas veces los cuentos, precisamente para ser cuentos, para ser universales, resulta que tienen un tiempo muy lejano, Claro. un lugar indeterminado, y aquí de repente hasta los grandes bestsellers del cuento, los hermanos Grimm, se dan cuenta que hay una historia. ¿Podríamos resumir, doctor, la historia para quien no la conozca? Porque repasándola es bastante tétrica, es un cuento entre cuento infantil y cuento de miedo. ¿Qué pasó supuestamente según el cuento que ha quedado hace 800 años en Hamelin? Bueno, Hamelin, el pueblo sufrió una plaga de ratas que amenazaban con destruir completamente el pueblo. Entonces apareció de pronto un flautista multicolor que se ofreció a liberarles de las ratas a cambio de que le pagaran una cantidad de dinero. El flautista cumplió con su promesa, tocó una melodía hipnótica y se llevó a las ratas hasta el río Víser, que es el que está al lado del pueblo, y se ahogaron las ratas. Entonces, cuando volvió a reclamar su dinero, el alcalde del pueblo se lo negó. Entonces el flautista se fue muy enfadado y volvió para, esta vez, tocando su flauta, llevarse a los 130 niños que vivían en el pueblo. Otro dato concreto, 130 niños de Hamelin Otro dato siguen concreto. a un flautista. Por cierto, que es un toque, y lo vemos en ilustraciones, y lo vemos en antiguos grabados, y que el doctor y yo compartimos la visión, como muy tétrico, ¿no? Quedaba muy claro, desde hace 800 años, que estaba ese traje multicolor en aquella especie de payaso siniestro que llevaba la flauta, melodía tan atrayente que los niños se fueron yendo. Y así termina el relato. Bueno, el relato termina de forma todavía más tétrica y siniestra, si se puede llamar así, porque el flautista los conduce hasta una cercana colina, y se introducen en una cueva de esa colina y desaparecen. Entonces sigue contando que las madres vagaron por los pueblos buscando a sus hijos y nunca jamás volvieron a tener noticias de ellos. Vamos a ver, doctor, esto, cuento infantil, tiene poco. O sea, sinceramente, nos ha llegado en compilaciones de cuentos infantiles. Se cuenta, pero ¿ustedes imaginan a un niño de 3, 4, 5 años escuchando el flautista de Hamelin, la historia real, no edulcorada, la real? Pues te quedas aterrorizado. Es más una de tus investigaciones o de las mías. ¿Qué pasó? Y tú te pones a investigar y dices, hay datos concretos. Hay uno que es tremendo. Bueno, primero, la presencia de las ratas te indica algo que tú conoces muy bien en el estudio de las epidemias y las enfermedades. Que realmente pudo tener algo más que ver. Claro. El nombrar, por ejemplo, una plaga de ratas en la Edad Media y la desaparición de un número de habitantes de una población, inevitablemente nos lleva a pensar en la peste negra, la muerte negra. Esa terrible epidemia que en prácticamente 7 años nada más acabó con 1/3 de la población de Europa. Mató a cerca de 30, 40 millones de personas. Podemos pensar que ese flautista fuera una personificación de la muerte, llevándose a un número de niños de esa población. Que causó igual mucho impacto, Claro. pero que si la fecha es real, doctor, sería un brote un poco anterior a 1348, la peste negra, ¿no? Sí, esa hipótesis la podemos descartar totalmente porque lo primero es muy anterior al brote
Y luego, claro, una epidemia tan terrible no nos entra en la cabeza que se quedará aislada en un único pueblo. Y luego tampoco nos cuadra que se llevara únicamente a la población infantil, porque la peste negra pues no distinguía entre hombres, mujeres y niños. Perfecto, ahí tenemos la primera parte de la investigación. Segunda parte interesantísima. La cruzada de los niños. Esto daría, doctor, que ojalá podamos hacerlo un día, para un programa, para un tema, ¿no? Se habló, y tú has comentado en tus trabajos, la posibilidad de que eso fuera un reclamo, algo que tuvo que ver con una imagen que impactó al Hamelín de su tiempo, que es hileras de niños peregrinando tras un señor con una música y en busca de algo. ¿Qué era la cruzada de los niños? La cruzada de los niños pues fue uno de estos episodios raros de la Edad Media. Eso fue como en mayo de 1212, un pastorcillo de 12 años llamado Etienne de Cloix se presentó en la corte del rey Felipe II de Francia para decirle que se le había aparecido Jesucristo. Se le había aparecido Jesucristo y le había dado una carta para que él entregara al rey. Entonces en esta carta se le decía, estamos hablando de un tiempo en que acababa de ocurrir la Cuarta Cruzada, que acabó en un terrible desastre. Entonces en esa carta le decía que Etienne debía encabezar una cruzada, pero únicamente de niños, porque los niños, con su pureza y su bondad, debían tener éxito allí donde los adultos, por la fuerza de las armas, habían fracasado. ¿Ocurrió esa cruzada realmente? ¿Los niños fueron para allá? Bueno, el rey, cuando oyó aquel despropósito, pues naturalmente le dio una palmadita en la espalda y lo echó a las calles. Pero este muchacho debía ser un niño muy carismático, entonces empezó a predicar por las calles. Y en aquella sociedad, pues que había mucha pobreza, pues muchos niños se sintieron muy ilusionados con este proyecto. Se dice que consiguió, en esa cruzada que partió desde París, consiguió reclutar a cerca de 30.000 niños. 30.000 niños que debían cruzar toda Francia hasta llegar al puerto de Marsella. Porque según Etienne, cuando llegaran allí, las aguas del mar se abrirían como las del Mar Rojo frente a Moisés y llegarían a Tierra Santa, y allí pues los infieles se rendirían a sus pies sin necesidad de utilizar las armas. Y lo curioso es que hay vastísimos trabajos históricos sobre la realidad de que un número indeterminado de niños cruzó parte de Francia, muchos muriendo en el camino. Es un tema extraordinariamente crudo pero real. O sea que es otra página histórica que pudo ser, por el impacto, confundido con el flautista de Hamelín. Es que en Alemania hubo una cruzada similar. O sea, en Alemania un muchacho también de 12 años llamado Nicolás, tomando como ejemplo a Etienne, también organizó su propia cruzada, que en este caso debía acceder al puerto de Marsella, y acabó, igual que lo que acabas de comentar, pues en un absoluto desastre. Entonces, tampoco nos cuadra con esta historia, porque claro, es muy anterior a la fecha de nuestro flautista, y no hay que pensar que, teniendo en cuenta el desastre de aquella idea, se volviera a repetir tantos años después. Tenemos una última versión, buscando como detectives en un cuento tan antiguo y tan iconográfico la verdad de quién era este flautista hipnótico que se llevaba a 130 niños en Hamelín. Y había esa hipótesis, que el nombre es muy sonoro, el locator húngaro. Claro. En este cuento yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, que las ratas fueron incorporadas mucho más tarde. Es decir, la primera vez que las ratas aparecen en la primera versión alemana del cuento es del año 1565. Y a raíz de aquella versión, tanto la primera versión inglesa de Richard Rowland hasta llegar al poema de Robert Browning, todas fueron repitiendo lo de las ratas. Entonces, lo curioso es que da una fecha diferente del año que realmente ocurrió esto. O sea, la fecha que dan sería del 22 de julio de 1376, es decir, también muy posterior. Entonces, el incluir las ratas, yo pienso que fue en un intento de darle profundidad al cuento y de jugar con los temores compartidos por gran parte de la población que conocía la relación de las ratas con la peste negra. Entonces, por otra parte, hay que pensar cuál es la realidad de este cuento, ¿no? O sea, hemos desechado pues la cruzada de los niños, la muerte negra. Entonces, ¿cuál sería la realidad? Pues bueno, la realidad sería que a partir del siglo XII los reyes húngaros tenían muchos problemas con sus fronteras orientales, ¿no? Porque sus belicosos vecinos, pues los mongoles, por ejemplo, estaban continuamente invadiendo su territorio. Entonces, a partir del siglo XII era una costumbre mandar emisarios a Alemania para que reclutaran colonos que fueran a defender aquellas fronteras. Entonces, solían enviar a estos emisarios pues vestidos con ropas multicolores. Entonces, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es la palabra kinder, ¿no? La palabra kinder hoy en día la entendemos por niños. Pero en aquel tiempo, kinder se aplicaba pues a todos los habitantes de una localidad.
Es decir, que no tenemos por qué pensar en niños como pensamos ahora. Aquellos 130 podían ser habitantes de Amelín, adolescentes o adultos jóvenes que quisieran buscar una vida mejor. Entonces el locator, el emisario, con su traje multicolor, les hablaba de una vida mejor. Entonces probablemente lo que ocurrió fue eso, o sea, una migración de un grupo de colonos hacia las tierras de Transilvania. Y ese origen, quizá con cierta música para pasar el tedioso viaje o alguna circunstancia de ese tipo, genera, o por lo menos se queda en el inconsciente de aquel pueblo y aquel tiempo, de alguien que vino a llevarse a parte de la población joven con un extraño cantar. ¿Qué prefieren ustedes, el cuento, la posible realidad? Hombre, no sabemos si es la realidad o no, porque desde luego lo que está clarísimo, doctor, es que algo muy raro tuvo que pasar en aquella población para, con tanta historia, corazón de Alemania, generase un arquetipo tan tremendo como ese hombre que con extraña melodía se lleva a los niños. Y realmente, si vemos en las ilustraciones, no estamos viendo sino un mago, alguien con un poder especial, excepcional, que arrebata lo más preciado de un pueblo, que es su juventud. Doctor Moros Peña, muchísimas gracias, como siempre, por este resumen y esta historia y esta investigación.